Buenas noches, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Franklin Mediavilla. Soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Internacional. Voy a hablar acerca de la tarea número 2 de la materia de Administración Financiera y comienzo con lo siguiente. Como habíamos visto antes en clases, el tema de lo que se busca o lo que se buscó en las primeras tutorías era comprender el propósito de cada estado financiero, explicar la importancia del análisis financiero para toma de decisiones, explicar los objetivos de los ratios financieros de acuerdo a las estructuras financieras de los informes. Como subtemas podemos ver los estados de resultados, el estado de situación financiera o balance general, el estado de flujos del efectivo, estados de flujos de caja, estado de cambios en el patrimonio neto, notas a los estados financieros, los tipos de informe de auditoría, el análisis de los estados financieros, los factores claves de comparación, el modelo para realizar un análisis financiero y los ratios o razones financieras. Las finanzas y la fortaleza financiera de la empresa. Como punto número uno, podemos decir que la posición de capacidad de ingresos y capacidad positiva para pagos es equivalente a la trayectoria del objetivo, es decir, a donde yo estoy direccionando, cuál es el camino a donde yo quiero llegar inicialmente. La posición de capacidad de ingresos y o con problemas de pagos más menos la trayectoria de apalancamiento. El apalancamiento no nos olvidemos que es la forma o con lo que yo puedo surtir mis necesidades, sea esto un financiamiento directo de una institución eh, económica y financiera. 3 dice posiciones favorables sin capacidad de ingresos pero con liquidez en la empresa, más menos la trayectoria de colapso. Posición desfavorable, sin capacidad de ingresos y con problemas de pagos. Esa es la quiebra. Los informes o los estados financieros. Los estados financieros desde el punto de vista contable podemos tener lo que sería el estado de situación financiera, el estado de resultados, estados de flujos de efectivo y estados de cambios en el patrimonio. Todos estos están atados a lo que tiene que ver con las notas a los estados financieros que se los puede hacer en periodo mensual o anual. El informe de gerencia. El informe de gerencia es el dictamen del auditor independiente. La misma puede estar dada en opinión adversa, que es una opinión negativa en sí. Con salvedades quiere decir que tiene observaciones, que tiene puntos en los que la administración debe trabajar y corregir ciertos procesos. La abstención es que puede estar de acuerdo con las cifras que se presentaron o los informes que se presentaron, pero se abstiene de dar su veredicto, su comentario, su dictamen, digámoslo así, porque no está convencido de alguna parte de la información que se le otorgó. Y la no calificada es cuando no se entregó la información necesaria para para emitir algún tipo de dictamen. El comentario de la gerencia sobre el resultado de las operaciones y la situación en la empresa, así como las tendencias y posibles estrategias a seguir. El comentario analítico es explicar eventos inciertos de la gerencia que la gerencia considera podría generar que la información presentada no sea indicativo de la posición futura. Como bien sabemos, en el tema de la auditoría, nosotros podemos incluso apelar el dictamen del auditor y si se le muestra los justificativos necesarios y válidos, puede incluso llegar a cambiar su dictamen, su informe de auditoría. El análisis de los estados financieros. Ok, las claves para la comparación de los estados financieros
inicialmente podemos decir que es una comparación con periodos anteriores que me permite analizar tendencias o inclinaciones de las cifras. Permite evaluar los periodos actuales a la luz de las relaciones históricas y es necesario asegurarse que los datos sean comparables. Comparación con metas predeterminadas. Se comparan los resultados con los presupuestos elaborados, se comparan con estándares de ratios, la comparación con otras entidades, empresas similares, razones promedio para la industria y tener cuidado con las comparaciones. Puede darse el caso que no sea tan viable la comparación con una empresa que se dedique al mismo segmento de mercado al que yo me dedico y las cifras no sean semejantes o ni siquiera se acerquen a lo que yo necesito. Para el análisis, para tomar como fuente de información las limitaciones del análisis, la clave es la comparación. Partiendo de conocer a la empresa, es decir, conocer sus fortalezas, sus debilidades, oportunidades, amenazas y sus estrategias futuras. Comprender los estados financieros, compartir con partidas de los informes y sus correctos significados, principios y normas contables aplicadas dependiendo del país, aplicación de los datos obtenidos, las normas de evaluación, grupos de empresas, fiabilidades de los datos, diferencias sectoriales y de tamaño de la empresa. Análisis del balance general y del estado de resultados, es decir, análisis vertical, análisis horizontal, por ratios financieros, análisis de rentabilidad. El análisis del flujo de efectivo, actividades de inversión, actividades de operación, actividades de financiamiento. Otras herramientas de análisis. eh, Podemos poner el punto de apalancamiento operativo, la necesidad de capital de trabajo, aplicamos el EVA, medidas de productividad, calidad y mercado, entre otras, pero serían las principales. Vamos a hablar un poco de los análisis de ratios, que es algo bastante entretenido, digámoslo así. Por ejemplo, tenemos los ratios o los índices de liquidez, gestión, los ratios bursátiles, de solvencia y de rentabilidad. Eh, bueno, aquí tenemos un gráfico más o menos cómo funciona el bono por productividad a partir de los accionistas hasta la gente principal. Como base siempre están los gerentes de cada área. Aquí tenemos un ejemplo del Stakeholder Model. Tenemos a los empleados que están en correcta sincronía con la sociedad, el medio ambiente y su gobierno. Podemos decir que el análisis de los estados financieros tiene tres objetivos, perdón, que permite evaluar el desempeño anterior de una empresa, permite evaluar la condición actual de una empresa y busca predecir el potencial futuro de una entidad y proporcionar indicios sobre la forma en la que la empresa responderá a los desarrollos económicos futuros. Como habíamos visto anteriormente, el análisis de ratios, vamos a empezar con el ratio de liquidez, que indica la capacidad del negocio de satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Es importante complementar el análisis de liquidez con un flujo de caja proyectado con un presupuesto detectivo. La liquidez se mide básicamente, o liquidez es igual a activo corriente sobre el pasivo corriente. Tenemos también la fórmula de la prueba ácida, que es el activo corriente menos las existencias, menos los gastos o pagados por anticipado, y sobre el pasivo corriente. Y la prueba defensiva tenemos la caja y bancos más valores negociables sobre el pasivo corriente. Los ratios de solvencia indican, a diferencia de los ratios de liquidez, hasta el punto en que la empresa esté endeudada. Evalúa la capacidad de endeudamiento de la empresa en forma total y el respaldo que tiene frente a las deudas totales, es decir, perdón, hasta dónde yo puedo endeudarme y hasta dónde mi empresa puede
cubrir mi nivel de endeudamiento total. Tenemos el grado de endeudamiento que sería pasivos totales sobre activos totales. Tenemos el grado de propiedad que sería patrimonio sobre activos totales, el endeudamiento patrimonial, pasivos totales sobre el patrimonio, la cobertura del activo fijo, las deudas a largo plazo más el patrimonio sobre los activos fijos netos, la cobertura de intereses que sería la utilidad operativa sobre los gastos financieros y el costo de la deuda sería equivalente a gastos financieros sobre pasivos con costos financieros. Los ratios de gestión permiten evaluar los efectos de las decisiones y políticas seguidas por la empresa en la utilización de sus recursos, respecto a cobros, pagos, inventarios y activos. Mide la eficacia con la que se han utilizado los recursos disponibles a partir del cálculo de rotaciones de determinadas partidas del estado de situación financiera. Inventarios podría ser. La estructura de las inversiones y el peso relativo de los diversos componentes del gasto sobre los ingresos. Tenemos como ratios de gestión, tenemos rotación de cuentas por cobrar, que sería ventas sobre cuentas por cobrar. Tenemos días promedio de cobranza, que sería los días del año sobre rotación de cuentas por cobrar, serían los días rotación de cuentas por cobrar. Rotación de cuentas por pagar sería el compra sobre el promedio de cuentas por cobrar. Días promedio de pago sería 365 días del año sobre los días rotación de cuentas por pagar. La rotación de inventario, el costo de venta sobre el inventario promedio. Días de rotación, los 365 días del año sobre la rotación de los inventarios. Y la rotación del activo sería las ventas sobre los activos totales. Los ratios de rentabilidad. El análisis de rentabilidad se usa para analizar cuán eficiente es la empresa en el uso de los activos. La rentabilidad es una relación de cuatro principales componentes: el volumen de inversión de los activos, las ventas y la utilidad, y el patrimonio, la inversión de los socios. El ROAC es la utilidad antes de intereses e impuestos sobre total de activos. Tenemos que también se le conoce como ROI o el ROE, utilidad neta sobre la totalidad del patrimonio. Como conclusiones puedo decir que los ratios de liquidez se relacionan con manejo eficiente del efectivo, los ratios de solvencia con el eficiente uso de la deuda, los ratios de gestión con eficiencia y eficacia en el manejo de las cuentas por cobrar, pagar y las existencias. Los ratios de rentabilidad nos permiten medir viabilidad de las inversiones, y todos los ratios nos dan conclusiones preliminares, pero no son concluyentes. Es importante que las partidas de los balances sean razonables. Para llegar a conclusiones finales es necesario utilizar otros indicadores que no necesariamente pueden ser financieros. Esto básicamente sería mi aporte, ingeniero. Espero que eh, haya sido de su agrado, y muchas gracias por el tiempo que se toma en revisar cada uno de los videos. Muchas gracias y buena noche.